Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República Muy buenas amantes de la cultura, hoy tocaremos un tema que desde luego forma parte de nuestra historia del Perú y que por lo tanto no lo podemos pasar por alto. Siempre estoy con este fondo, antes de continuar voy a poner este que está más bonito, ahí está. Bien, los hechos. ¿Cuáles son los hechos? El día 9 de diciembre se hizo un debate de proceso de vacancia contra Martín Vizcarra, el cual tuvo un desenlace de 105 votos a favor, 19 en contra. También hubo 4 abstenciones y 2 ausencias. Estoy consciente de que llegan a mis videos gente del extranjero también. Hay gente de afuera que está viendo este video, así que les informo por si no se han enterado. Martín Vizcarra ya no es presidente del Perú y va a asumir el presidente del Congreso, ya que no hubo un vicepresidente que pueda ascender en el poder por una sucesión legal. Recordemos que la ex vicepresidenta Mercedes Arauz renunció, así que no teníamos un vicepresidente. Por lo tanto, el presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia y es ahora el jefe de Estado de la República del Perú. Esos son los hechos. Pues bien, en este video narraremos básicamente los hechos para tener un panorama más claro de lo que sucede. También daremos una opinión política bastante sencilla, basada en argumentos de distintos juristas. Y hablando de opiniones políticas, aprovecho para comentarles que muchas personas piensan que por el hecho de que yo siempre hablo de historia y cultura en mis videos, debo dejar de lado la política, como si fuera ajena a la historia, pero en realidad se ignora bastante que la historia es una recopilación de hechos políticos. Por ejemplo, la historia del Oncenio de Leguía no es otra cosa que sucesos meramente políticos. Otro ejemplo, la independencia del Perú. Se trata también de acontecimientos puramente políticos, así como la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que no es otra cosa que una crisis política de la nobleza del incanato. Por lo tanto, la historia es la política y la política es la historia. Son dos campos inseparables. No se puede hablar de historia sin hablar de política. Tal es así que la historia de una república se forja con su constitución. No en vano se llama constitución política. La política está presente en todos los ámbitos de nuestra vida y es imposible ser ajenos a ella. Y hablando de la Constitución, quiero mostrarles, ya entrando de lleno al video, el artículo 113. ¿Qué dice el artículo 113? Habla de las causales para vacar al presidente. Menciona 5 causales que vamos a leer a continuación. Acá dice: la presidencia de la República vaca por muerte del presidente de la República. Si se muere el presidente, como ha ocurrido por ejemplo con Luis Miguel Sánchez Cerro en los años 30 o Domingo Nieto en el siglo XIX, ahí por ejemplo se vaca al presidente, se declara vacante el cargo de presidencia. La causal 2 dice su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Esto lo vamos a analizar ahorita. La tercera dice la aceptación de su renuncia del Congreso. El ejemplo más cercano es la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Él renunció, el Congreso aceptó su renuncia y de inmediato se declaró vacante el cargo de presidente. La cuarta dice salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Esto ha ocurrido en muy pocas ocasiones, no es tan común. La quinta también es importante, dice destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. ¿Y qué dice el artículo 117? Y aquí está. Dice aquí, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo y aparece una serie de delitos. El primero es traición a la patria. Esto se especifica en el artículo 325 del Código Penal. Se comete traición a la patria cuando, por ejemplo, hay deserción en tiempos de guerra, hay espionaje en contra del Perú, venta de armas al enemigo, revelación de secretos de Estado o revelación de tácticas bélicas al enemigo, actos de terrorismo, destrucción de hitos fronterizos, etc., ¿no? Hay muchos delitos que tipifican como traición a la patria.
También acá dice, por impedir las elecciones presidenciales y parlamentarias, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en este artículo, o sea, salvo que sea constitucional esa disolución. Si no es constitucional, entonces está cometiendo un delito el presidente y debe ser sancionado, acusado y sancionado durante su gobierno. El último es impedir la reunión del Congreso y del Jurado Nacional de Elecciones. Si el presidente comete uno de estos delitos, puede ser procesado. Para el resto de delitos no puede ser procesado porque goza de inmunidad. Yo pregunto, ¿Martín Vizcarra ha cometido uno de estos delitos? No, no ha cometido ninguno. Traición a la patria, no. Impedir elecciones, no, al contrario, ha convocado elecciones. ¿Ha disuelto el Congreso? Sí, pero lo ha hecho de acuerdo a este artículo, de acuerdo al artículo 134. Esto de acá tampoco ha cometido, nada que ver. Entonces, el presidente no se le puede vacar por el ítem 5, por este de aquí, ¿no? Tras haber sido sancionado. Ojo, acá dice sancionado, o sea, sentenciado. Si el presidente es sentenciado por uno de esos delitos que ya están descritos aquí, entonces de inmediato se le vaca. Así, sin más. Pero, si el presidente está siendo procesado por alguno de estos delitos, que es muy distinto a estar sentenciado, ojo, tienen que diferenciar eso. Si se encuentra procesado, por ejemplo, por traición a la patria, ¿no? Mientras dure el proceso, ¿qué se hace? ¿Se vaca? No, no se vaca. Mientras dure ese proceso, se recurre al artículo 114, que dice, el ejercicio de la presidencia se suspende, o sea, es momentáneamente, y acá hay un ítem 2 que dice, por hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117, justo el que vimos aquí, justo este. Una vez que termine este proceso, el presidente puede salir absuelto o sentenciado. Si sale absuelto, entonces de inmediato el presidente regresa a sus funciones y termina esta suspensión. Pero si sale sentenciado, entonces de inmediato se procede con esto, la destitución, o sea, lo vacan por haber sido sancionado, o sea, sentenciado, no en proceso, por haber sido sentenciado por algún delito cometido en el artículo 117. Acá no dice procesado, o sea, no se puede vacar a un presidente por estar procesado, no se puede vacar. El presidente Martín Vizcarra está siendo procesado, bueno, le están haciendo una investigación preliminar, no se podía abrir proceso hasta que acabe su mandato. Si el presidente llegaba al 28 de julio del próximo año, en ese momento se abre el proceso. Mientras tanto se puede hacer una investigación preliminar como se estuvo haciendo, ¿no? Llamando a colaboradores eficaces y todo esto. Se puede hacer, pero la investigación recién se abre, el proceso recién se apertura cuando el presidente termina su mandato. Por lo tanto, no existe vacancia por procesos abiertos. Y en este caso Vizcarra no tenía proceso abierto. Sin embargo, los congresistas no usaron esta quinta causal, para vacarlo, usaron la segunda, que dice la permanente incapacidad moral o física. Una incapacidad física, hablemos primero de la física, es aquella en la que el gobernante no puede o es incapaz de seguir haciendo su trabajo porque una capacidad motriz o algo parecido se lo impide. Por ejemplo, una enfermedad crónica o un estado de discapacidad grave. Ejemplo, si el presidente le da Alzheimer, ¿no? Si le da Alzheimer, entonces ya no puede seguir gobernando, así que lo tienen que vacar. Si por ejemplo el presidente entra en estado vegetativo, es una incapacidad motriz, entonces no puede seguir. También se contemplan las condiciones mentales como puede ser la esquizofrenia o alguna otra enfermedad parecida. En esos casos se vaca porque esa discapacidad es permanente. El estar vegetal es permanente, no es, como dice acá, temporal. Miren, léanse esto, Si tienen una constitución, véanlo, descárguenselo, si no, de internet, y analicen esto. Incapacidad temporal, dice aquí. Hay que saber diferenciar de incapacidad permanente. ¿Qué cosa es permanente? Las enfermedades crónicas. ¿Qué cosa es permanente? Las discapacidades motrices que impidan que un presidente siga gobernando. Hasta ahí yo creo que se entiende, ¿no? Acerca de incapacidad física. Pero el problema aquí es la incapacidad moral. ¿Qué es la incapacidad moral? No se define en ninguna parte de aquí. No dice, no hay ninguna ley que diga qué cosa es incapacidad moral. Y es aquí donde ocurre el problema. Porque los congresistas pueden interpretar a su manera y a su criterio y a su conveniencia. Aquí la Constitución no es exacta, es completamente subjetiva y da libertad de interpretación a este término.
Según muchos juristas que han investigado a fondo de dónde viene esta frase, concuerdan en que proviene del derecho canónico y del derecho francés. Ahí se habla de incapacité morale, que se usa en contraposición de la incapacidad física, o sea, significa incapacidad intelectual. Y durante más de un siglo habríamos tenido esto mal interpretado. Pero bueno, esto no lo digo yo, lo dicen algunos juristas. De ser así, no tiene nada que ver con la moral y la ética. No tiene absolutamente nada que ver, sino con la incapacidad intelectual, o sea, que un presidente no sea capaz de gobernar porque no tiene el intelecto necesario o suficiente para poder hacerlo. Si es así, entonces se vaca. Existe este artículo para eso. Así que si intentamos definir incapacidad moral, tal vez lleguemos al consenso de que significa falta de ética, conductas reprochables por la población, pero debemos especificar qué tipo de conductas. O sea, no es exacta la Constitución aquí. ¿Pero por qué se hizo la vacancia ahora? ¿Se hizo por mentiras? No, en esta ocasión no. En esta ocasión se vacó al presidente por presuntos pagos o coimas. ¿Están probados esos pagos o coimas? No todavía. No están probados todavía porque ni siquiera se ha iniciado el proceso. Solamente existe una fase preliminar. Entonces son supuestos. De momento son supuestos. Entonces al presidente de la República lo han vacado por hipótesis, por supuestos. En la Constitución no se contempla que se pueda vacar por sospecha de delito. No hay eso, no hay aquí eso. Sospecha de delitos no hay, no existe. Así que de esto adolece nuestra Constitución, de no saber explicar qué es esto. Así que esto requiere urgente reforma, urgente enmienda. Bien, ahora, ¿por qué se ha vacado el presidente? Como dije, por los presuntos pagos o coimas. ¿Quiénes han dicho que ha habido coimas? Los aspirantes a colaboradores eficaces que la Fiscalía está reuniendo. Del caso de Club de la Construcción, un colaborador dijo que se pagó a Vizcarra 1 millón de soles. Otro dijo que el consorcio de ingenieros civiles le dio 1.3 millones de soles. Esto ascendería a 2.3 millones de soles. Estos pagos, de ser ciertos, se habrían hecho cuando Martín Vizcarra era presidente regional de Moquegua. Ya, pero esto es prueba. No todavía. Se tiene que abrir la investigación una vez que termine el gobierno. Pero bueno, ya no es presidente, así que ahora sí se le puede investigar. Entonces vuelvo y repito, se ha vacado al presidente por hipótesis, por suspicacias o sospechas, lo cual no está contemplado en la Constitución. Por lo tanto, se ha hecho una mala interpretación de lo que significa incapacidad moral permanente. Además, haciendo analogía con el Congreso, ahí también tenemos más de 60 personas que tienen procesos abiertos, que se han paralizado porque han entrado al Congreso estas personas. Entonces, como gozan de inmunidad parlamentaria, estos procesos se han visto interrumpidos. No pueden hablar de incapacidad moral cuando ellos también tienen respuestas que dar al Poder Judicial. Bien, esta vacancia se admitió el día 2 de noviembre y el debate ocurrió el día 9 de noviembre. Antes de que suceda el debate, antes de que Vizcarra vaya y se presente en el Congreso con su abogado, él estaba muy confiado. El presidente estaba muy confiado de que no lo iban a vacar. Más que confiado, optimista. Yo soy un hombre que por naturaleza, su personalidad es de optimismo. Muchas cosas ocurrieron el día del debate. Durante su presentación, durante su discurso, Vizcarra alegaba que los hechos que se le estaban acusando no estaban corroborados. Es lo mismo que estaba diciendo hace un rato. Decía que la investigación recién empieza, que estaba en etapa preliminar y de momento son hipótesis de colaboradores eficaces, de aspirantes a colaboradores eficaces. Debían esperar a que termine su gobierno para que recién se inicie una investigación y se pueda probar. Solamente se le podía acusar a Vizcarra de lo que estaba previsto en el artículo 117, que ya lo mencionamos, traición a la patria, impedir las elecciones. Todos esos delitos sí son punibles durante una gestión presidencial. Se le puede abrir proceso a un presidente solamente por esos delitos. Y si se le llegara a condenar, ahí recién se le vaca. Así es como funciona nuestra Constitución. Y esto no se ha cumplido. Al final, el Congreso dio el batacazo y los resultados fueron los siguientes. Como ya sabemos, tenemos 130 congresistas, de los cuales 105 votaron a favor de la vacancia, o sea, el 80%. Solo 19 votaron en contra. Los demás se reparten entre abstenerse y ausentes.
Acción Popular estuvo dividido, 18 a favor, 4 en contra de ese partido. Las bancadas que sí se pusieron de acuerdo para tener unanimidad para vacar a Vizcarra son Alianza para el Progreso, FREPAP, Fuerza Popular y Unión por el Perú. El único partido que votó totalmente en contra, o sea, sus 9 congresistas, que es la totalidad, votó en contra. Se trata del Partido Morado. Es el único, porque todos los demás tienen al menos una mayoría que votó a favor. Después de este debate, de esta sesión larga de varias horas, el expresidente, ya era expresidente Martín Vizcarra, dio un mensaje a la nación. Era su último mensaje. En este mensaje básicamente dijo que se impusieron los votos y no la razón en el Congreso. Con esto nos quiere decir que para vacar a un presidente solamente se requieren 87 votos, no importa que no estén sustentados, no hay ninguna ley que verifique que los votos estén sustentados, simplemente votas y ya, tienes 87 votos, listo, ya no hay más presidente, así es como funciona. Por eso Vizcarra dijo lo que dijo, que se impusieron los votos y no la razón. También Vizcarra dijo que se va con la conciencia tranquila y que muy pronto sabremos si la decisión que tomó el Congreso es para beneficio del pueblo o para beneficio personal o político. Al final remató diciendo que su alma y su corazón está con todos los peruanos. Muchas gracias y siempre mi alma y mi corazón estará con ustedes. Gracias. Luego de esto sucedieron protestas, decenas de protestas en todo el Perú. Las protestas duraron hasta el día siguiente. Aquí vemos imágenes de protestas en Cusco, también hay en Arequipa, en Lima, en Trujillo, en Piura, en Huancayo. En todo el Perú se han llevado protestas en contra de la vacancia presidencial y sobre todo en contra de la asunción de Merino. Eso es lo que principalmente se está reclamando. Gran parte de la gente no está de acuerdo con que Manuel Merino asuma la presidencia de la República de esta manera, pues para llegar al Congreso solo necesitó 5.000 votos. Con 5.000 votos llegó al Congreso y por ser Acción Popular mayoría congresal y por tener él el número 1 de su lista, llegó a ser presidente del Congreso y eso le bastó también para ser presidente de la República. Fue una ascensión bastante vertiginosa y rápida. Ahora que tenemos nuevo presidente, ¿qué va a pasar? A muchos le preocupan las elecciones generales del 2021. Se supone que este presidente debe convocar de inmediato a elecciones según artículo 115. ¿No? Eso dice el artículo 115, pero ya lo convocó Vizcarra. Vizcarra ya lo convocó. En ese caso, lo que tiene que hacer Manuel Merino es ratificar la fecha de las elecciones, o sea, el 11 de abril debe de respetarse. Muchos políticos y líderes de opinión desconfían que el señor Manuel Merino respete esa decisión, respete las elecciones. Están dudando mucho, no hay una tranquilidad, hay lo que se llama incertidumbre. Lo que no puede hacer Manuel Merino de ninguna manera es postergar estas elecciones, ni mucho menos anularlas. Si hace una anulación de elecciones y no pone una fecha definida pronto, entonces estaría incurriendo en un delito. Y por ese delito sí puede ser acusado y procesado mientras es presidente. O sea, la inmunidad presidencial se aplica para todos los delitos excepto para aquellos que están contemplados en el artículo 117. O sea, me refiero a estos. Y acá dice expresamente por impedir elecciones de cualquier tipo. Si un presidente intenta manipular la fecha de elecciones o impedir, está incurriendo en este delito y por este delito sí puede ser acusado mientras es presidente. Acá dice durante su periodo. ¿Qué otra cosa preocupa también? Los ministros. A ver, ¿qué pasa con los ministros actuales? Estos ministros cesan, a menos que Merino los mantenga. Merino puede convocar a otro gabinete ministerial, o también puede mantener a quienes ya estén, si es que desea. Eso sí, habría como una repartija ministerial, ¿no? Se está hablando mucho de eso, de ese tema, repartija ministerial. Ahora, ante todo esto, surge una pregunta, que también lo puse en el título: ¿esto es un golpe o no es un golpe de Estado? Muchos juristas dicen que no, y otros dicen que sí. O sea, hay entre juristas, entre expertos en la materia, se están ahí contradiciendo. Los que dicen que no es un golpe de Estado, alegan que se ha hecho un proceso de vacancia legal, o sea, se ha usado la vía legal. Estrictamente hablando, tienen razón, pero esto puede estar oculto, puede ser una fachada para obtener beneficios políticos y personales.
Por otro lado tenemos a los juristas y expertos que dicen que sí es un golpe de Estado. Tenemos por ejemplo la abogada Rosa María Palacios. Tenemos también medios de comunicación, por ejemplo La República. Ha estado poniendo en cada publicación que es un golpe de Estado. Y me acabo de dar cuenta que Rosa María Palacios trabaja para La República, ¿no? Sí, está en RTV. Entonces prácticamente es la misma persona, es el mismo medio. ¿Qué dice Rosa María Palacios? ¿Cuáles son sus alegatos para decir que esto es un golpe de Estado? Vamos a analizarlos. He visto sus videos y hace hincapié en que es muy distinto la incapacidad permanente que la incapacidad temporal. Por algo se habla de temporal y de permanente. Por algo se hace esa diferencia. Una incapacidad temporal puede ser, por ejemplo, que el presidente le dé COVID, ¿no? Un ejemplo. Le da COVID, pero le da no un asintomático, no, le da con insuficiencia respiratoria y tiene que estar en cama con oxígeno. En ese caso el presidente no puede gobernar, está incapacitado de gobernar y por lo tanto se aplica esto, el artículo 114. Se suspende sus funciones. Esto es momentáneo, esto es pasajero, hasta que el presidente se sane y ya sea capaz para ejercer la presidencia. Pero ¿qué significa incapacidad moral permanente? Una incapacidad moral no puede ser permanente. Solamente una incapacidad física o mental o intelectual puede ser permanente. Es justamente lo que les estaba diciendo en este video, que se ha malinterpretado totalmente esto. La abogada Palacios señaló que los delitos o supuestos delitos no forman parte de la incapacidad moral. O sea, los delitos no pueden ser perseguidos durante el mandato, a menos que sean del artículo 117, como ya dije. En otras palabras, dijo que los supuestos no probados no son causal de vacancia. En cambio, las sentencias sí. Las sentencias de estos, nada más, de estos delitos, esos sí son causales para vacar. Pero por esta vía, por la quinta causal, no por la segunda. Aquí no entra delitos, aquí entra enfermedades, entra estado vegetativo, entra una esquizofrenia, por ejemplo, un estado de locura diagnosticado, un Alzheimer, una amnesia y cosas parecidas. Ese fue el alegato de Rosa María Palacios, que dice que esto fue un golpe de Estado porque se ha tomado el poder de manera inconstitucional o ilegal. Otra de las cosas que llama la atención, dicho por ella, es que se quiera indultar a Antauro Humala. Ella está segura que se va a indultar a este señor y cree que esto es parte del plan de conspiración del grupo de Manuel Merino. Pero también recalca que liberar o indultar a Antauro Humala es completamente ilegal porque él ha sido encerrado por secuestro agravado. Así que una persona que es sentenciada por este delito no puede ser indultada. Pero también dice que se indultó a Fujimori y todos lo hemos visto. Todos somos testigos, hemos sido testigos de que Alberto Fujimori fue indultado cuando no debía ser indultado porque él ha sido sentenciado también por secuestro. Así que ese fue un motivo para que él regrese a prisión. Pero así como se ha liberado a Fujimori, se puede también liberar a Antauro Humala. Otra de las cosas que se mencionó fue la repartija de ministerios y que no hay separación de poderes. O sea que si tenemos un presidente del Perú que también es presidente del Congreso, significa que tanto el Ejecutivo como el Legislativo son lo mismo. O sea, nunca va a haber una confrontación de poderes, nunca va a haber un equilibrio. Así que ahí tenemos una inestabilidad política. Acá dice artículo 46, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación a la Constitución. También añade que la población tiene derecho a la insurgencia. ¿Esto qué significa? Que cualquier persona podría rebelarse a este gobierno. ¿Y qué sucede si capturan a una persona que se está rebelando, que está en modo insurgencia? Pues más adelante la pueden amnistiar. Tiene derecho a la amnistía porque se está acogiendo al artículo 46. Pero eso solamente es cuando hay una violación a la Constitución. Hay que hacer énfasis en esto. La pregunta es, ¿hubo violación a la Constitución? Responder esta pregunta es lo que determina si ha habido un golpe de Estado o no. Si quieren saber mi opinión personal, yo creo que hubo una mala interpretación de esto. Una pésima interpretación de esto. Muchos juristas y gran parte de la población están convencidos de que sí hay algo arreglado detrás, que alguien se quiere perpetuar en el poder, que se quiere liberar a Antauro Humala y que todo esto se trata de un real golpe de Estado.
Pero ustedes al final tienen la palabra. Yo aquí solamente soy un comunicador, no soy jurista, porque un abogado, un jurista, obviamente va a dar mayor explicación y mayor detalle acerca de este tema. Los hechos al final son los hechos. Tenemos un presidente vacado y sería pues el cuarto presidente en la historia en ser vacado por incapacidad moral, porque tuvimos al principio a Ribagüero, José Larribagüero fue vacado, Guillermo Billinghurst fue vacado, Alberto Fujimori también fue vacado por incapacidad moral, y Vizcarra es el cuarto presidente en la historia en ser vacado por este tema. Muchos indican que solo fueron 3 presidentes porque Ribagüero no sería, porque en esa época la incapacidad moral no estaba contemplada en la Constitución. Pero bueno, la cosa es que ya hemos tenido anteriores presidentes que han sido vacados por este ítem, esta causal tan ambigua como es la incapacidad moral permanente. Así que amigos, para finalizar este video, únicamente les digo que estén vigilantes y no sean ajenos a lo que pasa en el Perú, no sean apolíticos, ¿no? Ahí termina este video, pero grabé un mensaje final, lo hice en diferente momento y por eso verán que tengo otro ánimo y que hablo más alto. Si te pido que no seas apolítico, no significa que vayas a incursionar en la política, no, significa que no seas ajeno a los acontecimientos políticos que pasan en tu país, significa que tengas una opinión formada al respecto y que hagas respetar tus derechos. Siempre lanza tu opinión, lanza tu voz de protesta o tu voz de apoyo, según sea el caso. Pero irónicamente, esas personas que me piden eso, están opinando en sus redes sociales sobre ese tema coyuntural. Y yo no voy a sus redes sociales a decirles, oye, no te metas en política. No lo hago, porque son libres de hacerlo, al igual que yo. No se puede pedir a alguien que guarde silencio o coartarle la libertad de expresión y ser ajeno a lo que sucede en nuestro país. Vivimos en un mundo político, queramos o no. Somos parte de eso y no podemos quedarnos callados frente a los acontecimientos, ni mucho menos pedir a alguien que no hable de política solo por el hecho de no estar de acuerdo con sus comentarios. Es así, quienes no pueden elaborar un argumento de refutación no les queda otra opción que decir, oye, no hables de política, sigue con lo tuyo que es la historia. Pero como dije al inicio de este video, no se puede hablar de historia del Perú si no se habla de su política. La independencia de hace 2 siglos, por ejemplo, fue un hecho meramente político, al igual que la Guerra del Pacífico, al igual que todos los acontecimientos. Por lo tanto, la política actual es la historia que enseñarán a nuestros hijos en el mañana. Estemos vigilantes, prestos y no permitamos que nos vean la cara de cojos. A un pueblo que sabe no lo engaña nadie. Si este video te gustó, agradeceré apoyarlo con un like y compartirlo en tus redes sociales. De igual forma agradezco a todas las personas que me apoyan económicamente a través del portal Patreon. El enlace a este portal está en la descripción, donde también están mis redes sociales. Todas mis redes sociales están ahí y hay también un correo de contacto donde puedes ponerte en comunicación conmigo. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Vigilen a sus autoridades, ¿eh?